En mi lápida hay una mentira grabada en piedra. Dice que morí sirviendo a mi país, un héroe caído en el cumplimiento de su deber. La verdad es mucho más simple y mucho más patética. Yo no morí sirviendo a nadie. Morí riéndome de todos. Recuerdo esa noche como si la tuviera grabada a fuego en la piel. Estaba en la cima, no solo de Madrid, sino del mundo. La suite presidencial era un palacio de cristal suspendido en el cielo, y la ciudad a mis pies era un mar de luces parpadeantes, un tablero de juego que por fin era completamente mío. Cada luz, una vida, cada calle, una arteria por la que corría mi poder. Me sentía, te juro que me sentía inmortal. El aire olía a victoria, a cuero caro y al silencio que solo el dinero puede comprar. Paseé por la alfombra, tan gruesa que mis zapatos italianos se hundían en ella. Todo era perfecto, todo estaba en su sitio. El traje, la corbata, mi reflejo en el ventanal, todo era una obra de arte diseñada para un solo propósito: proyectar poder. La gente cree en lo que ve, y yo les había dado un espectáculo magnífico. Creían en mi sonrisa, en mis promesas, en mi mano firme. Pobres diablos, eran tan fáciles de leer, tan predecibles en sus pequeñas esperanzas. Pero esa noche, el silencio era distinto. No era el silencio de la paz, sino el del vacío, el de un escenario cuando la función ha terminado y solo queda el actor principal, solo, sin aplausos. Me serví una copa de champán. Las burbujas subían con una violencia contenida, como miles de pequeños secretos intentando escapar. Caminé hacia el ventanal, con la copa en la mano, y observé mi reino. Allí abajo estaban todos, los que me votaron, los que me odiaban, los que simplemente intentaban sobrevivir al día a día. Daba igual. Desde esa altura, todos parecían iguales. Hormigas. Levanté la copa, el cristal frío contra mis dedos. Brindé por el único Dios en el que siempre había creído. Yo mismo, por mi astucia, por mi falta de escrúpulos, por haber entendido las reglas del juego, mejor que nadie. Y entonces pensé en ellos, en toda esa gente que se aferraba a ideas como la justicia, el bien común, la decencia. Una carcajada me brotó desde el fondo del pecho, fuerte, sincera, la única emoción real que sentí en todo el día. «Salud, idiotas», dije en voz alta, y el sonido retumbó en la habitación vacía. Y justo ahí, cuando el borde de la copa tocó mis labios, sentí como si una garra de hielo me apretara el corazón desde dentro. Un dolor que no era de este mundo, agudo, brutal, como si me estuvieran partiendo el alma en dos. No tuve tiempo ni de gritar. Claro, aquí tienes el bloque narrativo El mundo de antes, continuando desde el punto en el que lo dejamos. Mis días no empezaban con el sol, sino con el sonido de las noticias económicas en la televisión del dormitorio. A las 6 en punto, antes de que la ciudad despertara, yo ya estaba calculando, planificando, moviendo mis piezas en el tablero. El primer café, negro y sin azúcar, como mi visión del vicentésimo mundo, lo tomaba de pie, frente al enorme ventanal de mi ático, viendo cómo las primeras luces dibujaban la silueta de una ciudad que, en el fondo, sentía mía. El espejo del vestidor era mi primer público del día. Me devolvía la imagen de un hombre hecho a sí mismo, la encarnación del éxito. Pero yo sabía la verdad. Esa imagen no era un reflejo, era una construcción. Cada mañana me ponía el disfraz, el traje italiano, cortado a medida, que gritaba poder sin decir una palabra. Los gemelos de oro, un regalo de un empresario al que luego ayudé a ganar una licitación. El reloj suizo, una máquina perfecta que me recordaba que el tiempo era dinero, y yo tenía mucho de ambos. No era un hombre, era un concepto, una marca, y funcionaba. Mi chofer, Ramírez, siempre me esperaba abajo. Un tipo silencioso, leal. Llevaba años conmigo y creo que nunca le pregunté por sus hijos. No por maldad, sino por eficiencia. La cercanía es una debilidad, un punto de entrada para el sentimentalismo, y yo no podía permitirme ese lujo. El trayecto a mi despacho era un ritual. El coche blindado se deslizaba por las calles, un submarino de cuero y silencio en medio del caos matutino. Yo no miraba a la gente en las aceras. Eran parte del decorado, extras en mi película. Pero incluso la rutina más perfecta tiene grietas que no se ven a simple vista. Al llegar al cuartel general del partido,
El aire cambiaba. Se cargaba de una electricidad que yo mismo generaba. Los asesores caminaban más rápido. Las secretarias bajaban la voz. Mi presencia era un recordatorio constante de quién mandaba. Mi despacho era mi santuario, amplio, minimalista, con una mesa de roble que parecía un altar. Desde allí, el mundo era simple, manejable. Recuerdo una reunión, unas semanas antes de las elecciones. El tema era un recorte en las ayudas a la dependencia. Mi jefe de gabinete, un joven idealista que todavía no había aprendido a esconderlo, hablaba de impacto humano, de familias vulnerables. Mostraba gráficos con rostros, con historias. Yo escuchaba en silencio, mis dedos tamborileando sobre la mesa. Cuando terminó, le miré fijamente. ¿Cuántos votos nos cuesta mantenerlo?, pregunté. Él se quedó en blanco. Empezó a balbucear sobre la ética, sobre nuestra imagen. Lo corté en seco. Los votos, Javier. Esto no es una ONG. Las lágrimas no cotizan en bolsa y no llenan urnas. Búscame una forma de venderlo como una optimización de recursos y pon una foto de una familia sonriendo en el folleto. Siguiente tema. Javier salió de la sala con la cabeza gacha. Le había dado una lección. El poder no tiene corazón, tiene cerebro, y el mío funcionaba a la perfección. Mi vida familiar era una extensión de esa misma lógica. Estaba casado. Sí, con Elena. Era la esposa perfecta, guapa, inteligente, de buena familia y con una habilidad increíble para sonreír en las cenas de partido, aunque nos hubiéramos gritado en el coche de camino. Nuestra casa no era un hogar, era un escenario. Las cenas eran actos de representación. Hablábamos de la agenda, de a quién invitar al próximo evento, de qué colegio era mejor para la imagen de los niños. Niños, tenía 2, un niño y una niña. Los veía poco. Les daba todo lo que el dinero podía comprar, que es una forma muy cómoda de sustituir todo lo que no puedes darles. A veces, por la noche, pasaba por sus habitaciones. Los veía dormir, tan ajenos a todo, y no sentía esa punzada de amor de la que hablan los poetas. Sentía responsabilidad. Eran parte de mi legado, 2 activos más en mi cartera de vida. Me sentía como un dios en un Olimpo de mi propia creación, moviendo los hilos de los mortales. Pero los dioses también pueden caer, y casi nunca oyen los pasos del destino cuando se acerca. La campaña electoral fue la apoteosis de mi filosofía, un torbellino de mentiras bien empaquetadas, de promesas que sabía que nunca cumpliría, de sonrisas falsas y apretones de manos a gente a la que despreciaba en secreto. Pero me encantaba, te juro que me encantaba. Era la forma más pura de competición. No ganaba el más justo ni el más honesto, ganaba el más listo, el que mejor sabía manipular los miedos y las esperanzas de la gente. Y yo era el mejor. Les prometí trabajo a los parados, seguridad a los ancianos, un futuro brillante a los jóvenes. Usaba las palabras que ellos necesitaban oír, les vendía un sueño prefabricado, y ellos lo compraban. Bebían de mi mano como si fuera agua en el desierto. La sensación de tener la voluntad de miles de personas en la palma de tu mano es la droga más potente que existe. Una noche, en un mitin en una ciudad industrial, devastada por la crisis, una mujer mayor se me acercó, llorando. Me agarró la mano con sus 2 manos, arrugadas y frías. Me dijo que yo era su única esperanza, que rezaba por mí cada noche. Le sonreí, le puse la otra mano sobre las suyas y le dije que no la defraudaría. Sentí sus esperanzas, su fe ciega, y por dentro, te lo juro, no sentí nada, absolutamente nada. Era solo otra pieza que mover. Esa mañana, la del día de la victoria, me desperté sintiéndome inmortal. El aire olía a poder. El teléfono no paraba de sonar con felicitaciones. Todo había salido según el plan. Cada soborno, cada filtración a la prensa, cada mentira. Todo había funcionado. Me miré al espejo mientras me anudaba la corbata. Una corbata de seda roja, el color del triunfo. Esa mañana me sentía intocable. No sabía que estaba atando el último nudo de mi antigua vida. La noche cayó sobre Madrid como un telón de terciopelo, y yo la observaba desde mi trono, la suite presidencial del Palace. No era una habitación, era una declaración de intenciones. El silencio era denso.
acolchado por alfombras que costaban más que el sueldo anual de la mayoría de mis votantes. Olía a madera noble, a cuero y a ese aroma casi imperceptible, a dinero viejo, a poder consolidado. Me desabroché la corbata roja, la que había llevado en el discurso de la victoria. La dejé caer sobre una butaca como si fuera la piel de una serpiente que ya no necesitaba. Estaba solo. Había insistido en ello. Quería saborear esto sin testigos, sin aduladores, sin nadie que me distrajera del único protagonista de la noche. Yo. El champán más caro del mundo me esperaba en una cubitera de plata. El descorche sonó seco, un disparo de salida en una carrera que ya había ganado. Me serví una copa, sintiendo el frío del cristal en mis dedos. Las burbujas subían en un torbellino frenético, como las miles de vidas que yo había agitado para llegar hasta aquí. Me acerqué al inmenso ventanal. Madrid se extendía a mis pies, una galaxia de luces parpadeantes. Cada luz, una casa, cada casa, una familia con sus estúpidas esperanzas y sus pequeños miedos, y yo, por encima de todos ellos, el arquitecto de su destino, era la cima del mundo, o al menos eso creía yo. Alcé la copa hacia mi reflejo en el cristal, un fantasma superpuesto sobre el paisaje de la ciudad. Brindé por mi astucia, por mi falta de escrúpulos, por haber entendido las reglas del juego mejor que nadie. Brindé por el único Dios en el que siempre había creído, yo mismo. Y entonces, en voz alta, para que el universo me oyera, pronuncié las palabras que resumían mi filosofía. Salud, idiotas. Me llevé la copa a los labios. El líquido helado apenas rozó mi lengua cuando ocurrió. No fue un dolor, fue una implosión, como si una mano gigante y helada me hubiera agarrado el corazón por dentro y lo estrujara con la fuerza de 1000 demonios. Un mordisco brutal, eléctrico, que me partió el pecho en dos. Te juro que fue un sonido, un crujido interno que solo yo pude oír. La copa se me resbaló de los dedos. La vi caer a cámara lenta, girando sobre sí misma, antes de estallar contra el suelo de mármol en 1.000.000 de pedazos brillantes. El champán se derramó como una ofrenda inútil. Intenté llevarme la mano al pecho, pero mi brazo no me respondía. Pesaba 1 tonelada. Intenté gritar. De mi boca solo salió un jadeo ahogado, un sonido animal, patético. Pero lo que vino después no era un aviso, era una sentencia. El aire. De repente el aire se había vuelto sólido. Cada bocanada era como tragar cristales rotos. Mis pulmones ardían, luchando por un oxígeno que ya no llegaba. La habitación empezó a dar vueltas. Las luces de Madrid se convirtieron en estelas de neón, en un carrusel enloquecido. Caí de rodillas. El impacto seco contra la alfombra me dolió, pero era un dolor lejano, insignificante comparado con el incendio que me devoraba por dentro. Quería pedir ayuda. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo era una cárcel de carne que se negaba a obedecer. Me arrastré unos centímetros, con la mejilla aplastada contra las fibras de la alfombra. El olor a lana y a polvo me llenó la nariz. Y entonces los vi, mis zapatos, unos Lotus de piel italiana, lustrados hasta brillar como espejos oscuros. Mi reflejo distorsionado me devolvía la mirada desde el cuero, un rostro desencajado, con los ojos abiertos por el pánico. Esa fue la última imagen que vi de mi reino, mis zapatos de 1000 euros. El dolor se transformó, ya no era agudo, era una presión inmensa, como si el edificio entero se hubiera derrumbado sobre mi pecho. Sentí un calor extraño extendiéndose por mi brazo izquierdo, un hormigueo que subía por mi cuello hasta la mandíbula. El mundo se estaba encogiendo. Los sonidos de la ciudad, las sirenas lejanas, se convirtieron en un zumbido sordo y profundo, como el de un motor que se apaga. Creí que había tocado fondo. ¡Qué ingenuo! El fondo estaba mucho, mucho más abajo. Mi cuerpo dio una última sacudida, un espasmo violento que me hizo girar y quedar boca arriba. Ahora veía el techo, blanco, inmenso, indiferente. Las luces doradas de la lámpara de araña empezaron a parpadear, a desvanecerse. Mi propia respiración se detuvo. Hubo un último, desesperado intento de mis pulmones por funcionar, un estertor horrible. Y luego, nada. No hubo un túnel de luz. No vi mi vida pasar ante mis ojos. No hubo ángeles ni demonios esperándome. Solo hubo un interruptor que alguien o algo pulsó, y entonces la nada absoluta, el silencio total,
la oscuridad perfecta. Creía que la muerte era apagar la luz y que se acabara la película. Qué simple, qué equivocado estaba. La oscuridad en la que caí no era como la de una habitación sin ventanas. Era una oscuridad densa, palpable, una ausencia de todo. No sentía mi cuerpo, ni el dolor en el pecho, ni la lujosa alfombra bajo mi espalda. No sentía nada, no pesaba, no flotaba. Simplemente era una conciencia pura, despojada de todo lo que me había definido. Mi nombre, mi cargo, mi traje caro. El silencio era aún más profundo que la oscuridad. No era la ausencia de ruido, era anterior al ruido. Un vacío tan absoluto que, si hubieras gritado, el sonido se habría muerto antes de nacer. Al principio busqué el pánico. Esperaba que llegara el terror, el arrepentimiento, las súplicas, pero no vino nada de eso. Solo una calma extraña, una quietud que no había sentido en toda mi vida. Yo, que vivía del ruido, de los aplausos, de mi propia voz retumbando en los mítines, estaba sumergido en el silencio definitivo. No sé cuánto tiempo pasé así. La palabra tiempo había perdido todo su sentido. Podrían haber sido segundos o milenios. Intenté pensar, aferrarme a algo. Intenté recordar la cara de mi madre, el sabor del primer café de la mañana, el tacto de la seda de una corbata. Pero los recuerdos eran como fotografías mojadas, imágenes borrosas sin conexión. No había pasado ni futuro, solo un presente eterno y vacío. Y entonces lo entendí. Esto no era un castigo. Esto era simplemente la nada, el resultado final de una vida dedicada a no creer en nada, el vacío que yo mismo había cultivado. Pero en medio de esa nada infinita, algo empezó a cambiar. No fue un sonido ni una imagen, fue una sensación. La certeza, te juro, la certeza absoluta de que ya no estaba solo. No era una presencia amenazante, ni tampoco reconfortante. Era neutral, como si una montaña hubiera aparecido a mi lado en la oscuridad. No me veía, no me juzgaba, pero su existencia era innegable y cambiaba la naturaleza misma del vacío. Fue entonces cuando la oscuridad se quebró. No se fue, no se retiró como una cortina. Se transformó, empezó a vibrar, a llenarse de una luz que no venía de ninguna parte y lo llenaba todo. Una luz blanca, fría, casi quirúrgica. No calentaba, no acogía, solo revelaba, y bajo esa luz implacable ya no había dónde esconderse. Mi conciencia desnuda, expuesta por completo, y en esa luz empezaron a aparecer. Al principio era una sola cara, flotando frente a mí, nítida, real. La reconocí al instante, una anciana de un pueblo de Castilla al que fui a hacer campaña. Le prometí que detendría el cierre de la residencia donde vivía su marido enfermo. Lo prometí mirándola a los ojos, con mi mejor sonrisa ensayada. Por supuesto, nunca hice nada. La residencia cerró. Su marido murió a los 2 meses en un hospital a 100 kilómetros de su casa. La cara de la mujer no me acusaba. No había odio en sus ojos, solo una tristeza infinita, una resignación que pesaba más que cualquier condena. Y entonces ocurrió lo imposible. Dejé de ser yo. Por un instante, fui ella. Sentí sus nudillos hinchados por la artrosis. Sentí el frío que se colaba por las grietas de su ventana en invierno. Sentí el nudo en la garganta cada vez que cogía el autobús para ir a ver a su marido, un viaje de 2 horas que la dejaba agotada. Sentí su soledad aplastante en la mesa de la cocina, con un plato de sopa para uno. No era una película, no era una visión. Lo sentí en cada fibra de mi ser, un ser que ya no tenía fibras, pero que sentía más que nunca. Pero lo más extraño todavía no había pasado. La cara de la anciana se desvaneció y apareció otra. Un chaval joven, con acné y ojos llenos de esperanza, le había prometido un puesto en la administración a cambio de que movilizara el voto joven en su barrio. Me trajo 200 votos. Jamás le devolví la llamada. Y de nuevo, dejé de ser. Yo fui él. Sentí el ardor de la vergüenza en las mejillas al volver a casa cada día sin trabajo. Sentí cómo la esperanza se convertía en rabia, y la rabia en una apatía gris y pesada. Sentí el peso de la mirada de su padre, una mirada que ya no era de orgullo, sino de lástima. Y después de él vino otro, y otra más. Cientos, miles. Un océano de rostros que me rodeaba. No solo las grandes traiciones, también las pequeñas,
el camarero al que humillé porque el café estaba frío, el chófer al que le grité por un atasco, la periodista a la que desacredité con una mentira, cada persona a la que había usado, ignorado o herido. No había un juicio, no había un Dios con barba en un trono. El juicio era esto, era sentir en mi propia alma cada onda de dolor, de decepción, de tristeza que mis acciones habían provocado en el mundo. Cada pequeña mentira, cada promesa vacía, cada acto de egoísmo se convertía en mi propia experiencia. Era un infierno hecho a medida, un infierno de empatía forzosa. Comprendí que mis actos no se habían perdido en el aire, habían creado algo, una energía, una deuda, y ahora, en este lugar sin tiempo, me tocaba saldarla, no como un castigo, sino como un balance inevitable. Era matemática pura, causa y efecto en su expresión más brutal y honesta. El dolor que sentí no era físico, era 1000 veces peor. Era el dolor de la comprensión, el dolor de ver, por primera vez, el verdadero mapa de mi vida, un rastro de heridas invisibles en el corazón de los demás. Y yo estaba obligado a recorrer ese mapa, a sentir cada una de esas heridas como si fuera mía. El infierno no era fuego ni cadenas, el infierno era simplemente la verdad. Y entonces, justo cuando creía que me disolvería en ese océano de dolor ajeno, un relámpago me partió en dos. No fue un sonido, fue una convulsión, una fuerza brutal y ciega que me arrancó de esa negrura y me estrelló de nuevo contra mi propio cuerpo. Sentí un dolor físico, agudo, como si me hubieran clavado 1000 agujas al rojo vivo en el pecho. El aire entró en mis pulmones con la delicadeza de un trozo de cristal roto. Quemaba, todo quemaba. Abrí los ojos y solo vi una luz blanca y borrosa. Oía un pitido agudo, rítmico, y voces lejanas que gritaban cosas que no entendía. «Lo tenemos», «pulso estable», eran palabras sin sentido. Yo todavía sentía el frío en los huesos de aquella anciana, la vergüenza en la cara de aquel chaval. Mi cuerpo estaba en una suite de lujo, pero mi alma, te juro, seguía vagando por un laberinto de vidas rotas. Un hombre con bata verde se inclinó sobre mí. Sus ojos me miraban con una mezcla de alivio y curiosidad profesional. Intenté hablar, pero de mi garganta solo salió un carraspeo seco, un sonido animal. Me habían salvado, sí, pero lo que ninguno de ellos sabía era que la persona a la que habían devuelto a la vida ya no era la que se había marchado. Y la parte más difícil, la de verdad, apenas acababa de empezar. Los siguientes días fueron un infierno diferente, un infierno de paredes blancas, olor a desinfectante y el pitido constante de las máquinas que medían mi vida. Mi mujer, mis hijos, mi jefe de gabinete, todos desfilaban por la habitación del hospital con caras de preocupación impostada. Me traían flores que no podía oler y me hablaban de mi milagrosa recuperación. Mi mujer se sentaba a mi lado, me cogía la mano. Su piel era suave, pero su tacto se sentía extraño, distante. Antes, en su mirada yo solo buscaba admiración, el reflejo de mi propio éxito. Ahora veía otra cosa. Veía el miedo, veía años de pequeñas mentiras, de ausencias disimuladas, de un cariño que se había convertido más en un contrato que en un sentimiento. Y por primera vez, me dolió. Sentí su soledad como si fuera la mía. Mi jefe de gabinete, en cambio, era un ancla a mi vida anterior. Entraba sin llamar, con el móvil pegado a la oreja, hablando en susurros sobre sondeos y control de daños. «Presidente, esto nos viene de perlas. La gente adora una buena historia de superación. El hombre que venció a la muerte para gobernar es oro puro». Yo lo miraba y sus palabras sonaban como un eco lejano, como si me llegaran desde el otro lado de un muro de cristal. Veía el movimiento de sus labios, pero solo podía pensar en la cantidad de vidas que se escondían detrás de sus sondeos. Todos creían que yo estaba en shock, traumatizado por la experiencia, y en cierto modo lo estaba. Pero la verdadera prueba de que algo se había roto por dentro para siempre, de que no me había vuelto loco, llegó con la visita más inesperada. Una tarde una enfermera anunció que un tal David quería verme. No conocía a ningún David, insistió. Era un camarero del hotel. Lo dejé pasar por pura inercia. Era un chico joven, delgado con las manos nerviosas. Se quedó de pie junto a la puerta,
como si tuviera miedo de acercarse. Era el camarero al que le había montado un escándalo la noche de las elecciones porque el champán no estaba a la temperatura exacta que yo quería. Me miró y empezó a disculparse. Señor, solo quería saber cómo estaba. Me sentí fatal por lo que pasó, pero yo lo interrumpí, porque al verlo lo recordé. No, no lo recordé. Lo reviví. Reviví su humillación, el nudo en su estómago mientras yo le gritaba. Y vi más. Vi la imagen que llenaba su mente en ese momento. Tu hija, le dije, con una voz que apenas reconocía como la mía. Ese día estabas preocupado por tu hija. Tenía fiebre alta, por eso te equivocaste con el hielo. El chico se quedó paralizado. Su cara pasó del nerviosismo al más puro desconcierto. Abrió la boca para decir algo, pero no le salían las palabras. Solo asintió lentamente, y vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento supe que no había sido un sueño. No había sido una alucinación por falta de oxígeno. Fue real, tan real como el pitido de la máquina a mi lado. Aquello fue solo el principio. El mundo, de repente, había empezado a hablarme en un idioma nuevo, uno que solo yo entendía. Cuando encendía la televisión y veía las noticias, ya no veía cifras de paro. Veía el rostro del joven al que le negué el trabajo. Cuando leía en el periódico sobre los recortes en sanidad, no veía un ajuste presupuestario. Veía las manos temblorosas de la anciana que murió de frío. Las caras de mi infierno estaban por todas partes. En la gente que caminaba por la calle, en las voces de la radio, en las historias que antes me parecían ruido de fondo. Mi partido me llamaba a todas horas. Querían que diera una rueda de prensa que capitalizara el momento. El líder renacido, lo llamaban. Querían que me pusiera de nuevo el traje, la sonrisa ensayada, y que volviera al tablero de juego. Pero yo ya no podía. Intenté ponerme uno de mis trajes de 1.000 euros que me trajeron al hospital. Me sentía como un farsante, como si me estuviera poniendo un disfraz. La tela me picaba. El nudo de la corbata me ahogaba, te lo juro. Sentía que me faltaba el aire. Me miré al espejo y no me reconocí. Veía a un hombre con los ojos demasiado abiertos. A alguien que había visto algo que no debía. La noche antes de que me dieran el alta, me quedé despierto, mirando las luces de Madrid por la ventana. Antes, desde mi suite, veía un símbolo de mi poder, una alfombra a mis pies. Ahora solo veía miles, millones de pequeñas luces, y sabía que detrás de cada una de ellas había una historia, una vida, una posible deuda en mi balance. Cogí el teléfono y llamé a mi jefe de gabinete. Eran las 3 de la mañana. Me lo cogió al primer tono, siempre alerta. Presidente, ¿está bien? ¿Necesita algo? Tomé aire. El silencio de la habitación del hospital era total. Por primera vez en mi vida, ese silencio no me asustaba. Se acabó, Ricardo, le dije. Hubo una pausa. ¿Qué se ha acabado, señor? No le sigo. Todo. El cargo, el partido, la vida pública, todo. Mañana por la mañana haz un comunicado. Dimito, por motivos de salud. Pero, señor, no puede hacer eso. Ganado. Tiene el país en sus manos. Su voz era una mezcla de pánico e incredulidad, pero a mí ya no me importaba. Colgué el teléfono antes de que pudiera seguir. Por primera vez, no sentí el peso del poder, sino la ligereza de la verdad. Salir de aquel hospital fue como nacer de nuevo, pero con 40 y tantos años y un historial que pesaba más que una lápida. El mundo, mi mundo, se había vuelto loco. Encendí la tele de la habitación y mi cara estaba en todos los canales. Las tertulias echaban humo. Unos decían que era una estrategia maestra, otros que había sufrido un colapso mental, crisis de estado, vacío de poder, el hombre que lo tenía todo y lo tiró por la borda. Me miraba en la pantalla, con mi antiguo rostro sonriente y seguro, y sentía que estaban hablando de un completo desconocido. Mi hermana, la única persona a la que permití visitar, me trajo ropa normal, unos vaqueros, un jersey de lana y un abrigo que no era de marca. Cuando me los puse, sentí un alivio, que no sé cómo describir. Era como quitarme una armadura que llevaba puesta desde que tengo uso de razón. La tela no oprimía, no exigía una postura, simplemente abrigaba. Al salir por la puerta de atrás del hospital, para esquivar a la prensa, el aire frío de la mañana me dio en la cara. Olía a asfalto mojado y a café de máquina, y te juro que
Por primera vez en décadas, respiré hondo sin sentir el peso de nada sobre mis hombros. Los primeros días fueron extraños. Me instalé en un pequeño apartamento alquilado, un sitio anónimo en un barrio obrero. Nadie me reconocía o si lo hacían no les importaba. El poder te aísla en una burbuja de lujo y silencio. Ahora, el ruido era mi compañero constante. El camión de la basura a las 6 de la mañana, los niños gritando en el patio del colegio, la música del vecino. Antes, todo eso me habría parecido una molestia insoportable. Ahora era vida, el pulso de un mundo del que yo había sido un simple espectador desde una torre de marfil. Pero lo más extraño todavía no había pasado. Empecé a caminar. Caminaba durante horas, sin rumbo fijo. Me metía en el metro, me bajaba en cualquier parada y simplemente observaba. Y las veía, las caras. Las caras de mi visión no se habían ido. Estaban ahí, en todas partes. Veía al joven al que le prometí trabajo en la mirada cansada del chico que repartía publicidad en un semáforo. Veía a la anciana que murió de frío en cada mujer mayor que contaba las monedas para pagar el pan. No era una alucinación, era una nueva forma de ver, una especie de filtro que se me había instalado en los ojos y que me impedía ignorar la realidad. Ya no veía una masa, una estadística, veía a individuos, veía la historia detrás de cada arruga, la preocupación en cada ceño fruncido, la pequeña alegría en una sonrisa compartida entre dos extraños. Me sentaba en un banco del parque y me dedicaba a mirar, a escuchar. Escuchaba las conversaciones, los fragmentos de vidas que flotaban en el aire. Una madre regañando a su hijo, dos amigos riéndose a carcajadas, una pareja discutiendo en voz baja. Todo eso había estado ahí siempre, pero yo había sido sordo y ciego. Un día, entré en un mercado. El olor a fruta fresca y a pescado me golpeó. Me acerqué a un puesto de flores. La mujer que atendía, una señora de manos agrietadas y sonrisa fácil, me preguntó qué quería. No quería nada, solo estaba mirando. Nos quedamos callados un momento, y ella, en lugar de insistir, se encogió de hombros y se puso a arreglar un ramo de margaritas. Son para un entierro, dijo en voz baja como si hablara para sí misma. Pero a ella le encantaban las margaritas. Decía que eran flores honestas. No sé por qué, pero aquellas palabras se me clavaron dentro. Flores honestas. Yo había vivido rodeado de las flores más caras y exóticas, compradas para celebrar victorias falsas, y de repente, un simple ramo de margaritas tenía más sentido que toda mi vida anterior. Le compré el ramo, se lo pagué y le dije que se lo quedara, que se lo pusiera a su amiga de mi parte. La mujer me miró con una extrañeza que casi me hizo reír. Se pensaría que estaba loco. Quizás lo estaba, pero la verdadera prueba de fuego aún estaba por llegar. Mi antiguo mundo no se rindió tan fácilmente. Ricardo me llamaba todos los días, al principio con súplicas, luego con amenazas veladas. Hay gente que invirtió mucho en ti. No puedes desaparecer así. Esto tendrá consecuencias. Yo le escuchaba en silencio, desde mi pequeño apartamento con vistas a un patio interior. Oía su voz a través del teléfono y era como escuchar un eco de un idioma que ya casi no entendía. El idioma del poder, de la deuda, del favor. Un idioma que ya no sabía hablar. Empecé a entender que la vida no es una carrera hacia una meta, no es acumular trofeos, es más bien como una cuenta corriente. Cada acto, cada palabra, cada omisión es un ingreso o un gasto. Yo había pasado toda mi vida en números rojos, generando una deuda impagable con miles de personas. Y mi infarto no fue un castigo. Fue simplemente el momento en que me pasaron el extracto de la cuenta, el momento en que me obligaron a mirar el saldo. Ya no buscaba el éxito, ni la redención. ¿Cómo iba a redimirme de tanto daño? Era imposible. No buscaba perdón, solo buscaba comprender el peso real de una vida. Me di cuenta de que no hay vidas pequeñas. El panadero que se levanta a las 4 de la mañana, la enfermera que dobla un turno, el profesor que tiene paciencia con un niño difícil. Todos ellos estaban moviendo el mundo de una forma mucho más real que yo, desde mi despacho con aire acondicionado. Pero lo más difícil no era ver a los demás, sino verme a mí mismo. Una tarde, llovía. Estaba mirando por la ventana cómo las gotas resbalaban por el cristal. En el reflejo vi mi rostro.
Ya no era la máscara ensayada, la sonrisa de depredador. Tenía ojeras, el pelo más canoso. Parecía más viejo, sí, pero también parecía real. Por primera vez, no vi a un político, a un líder, a un estratega. Vi a un hombre que se había equivocado en todo lo que de verdad importaba. Y en ese momento, en lugar de sentir desesperación, sentí una calma extraña, una aceptación. Mi epitafio oficial diría que morí sirviendo a mi país, una última mentira para la galería. Pero la verdad, mi verdad, la que yo había vivido en esa oscuridad, era otra. Yo no morí sirviendo a nada ni a nadie. Yo morí para aprender a vivir. Antes creía que el valor de un hombre se medía por lo que era capaz de controlar, el poder, el dinero, la opinión de los demás. Todo era un juego de dominación. Qué equivocado estaba. Ahora sé que el único valor real, la única medida que no se puede falsear, es el impacto que tienes en la vida de otro. El bien que haces, el dolor que causas. Es así de simple y de brutal. Ya no tengo trajes de 1000 euros. Mi reloj más caro es el del microondas de la cocina. Y mi única audiencia, la mayoría de las veces, soy yo mismo. He perdido todo lo que el mundo considera valioso. Y sin embargo siento que nunca he tenido tanto, porque ahora tengo el presente. Tengo la capacidad de ver, de sentir, de estar aquí. Por primera vez, no estoy huyendo de nada. Por primera vez, no estoy huyendo de nada. El silencio ya no me asusta. Antes el silencio era un vacío que necesitaba llenar con algo, una llamada, una reunión, el ruido de mis propios planes. Ahora el silencio es donde de verdad escucho. Escucho el zumbido de la nevera, el murmullo de la calle, el latido de mi propio corazón. Sé que puede sonar a tontería, pero te juro que es como oír música por primera vez. Y las caras, esas caras que vi en la oscuridad, ya no vienen a atormentarme. Se han convertido en mis compañeras de viaje. Las veo en todas partes. Veo a esa anciana en la mujer que cuenta las monedas en la panadería. Veo al joven frustrado en el chaval que reparte publicidad con la mirada perdida. Ya no son una acusación. Son un recordatorio constante, casi un mapa, que me dice que cada persona con la que me cruzo está librando su propia batalla. He dejado de leer los periódicos que antes dictaban mi humor y mis estrategias. En su lugar, me siento en un banco del parque. Suena ridículo, lo sé. Un tipo que movía millones de euros ahora se dedica a mirar palomas. Pero es que no miro palomas, miro a la gente. Veo a una madre agotada empujando un carrito, a dos ancianos que se cogen de la mano con esa ternura que solo da el tiempo. Y por primera vez, no pienso qué puedo sacar de ellos. Solo los veo. Y en sus ojos de alguna manera me veo a mí. Y durante un tiempo creí que con eso bastaba, que mi nueva vida consistía en ser un simple espectador, un fantasma arrepentido. Pero la vida, la de verdad, todavía tenía una última lección que enseñarme. El otro día en el supermercado, una cajera se equivocó y me cobró de menos. Una cantidad insignificante, unos pocos euros. El viejo yo ni se habría dado cuenta, o si lo hubiera hecho, se habría reído. Por dentro, qué tonta, habría pensado sintiéndome más listo. Pero esta vez me di cuenta. Me quedé parado un segundo con el tic en la mano. Vi su cara de cansancio, sus manos moviéndose por pura inercia, y volví sobre mis pasos. Perdona, le dije en voz baja, creo que te has equivocado a mi favor. Ella levantó la vista, confundida primero y luego asustada, como si esperara una bronca. Le enseñé el tique. Sus ojos, te lo juro, se llenaron de un alivio tan profundo que me partió en dos. Gracias, señor, de verdad, gracias. Hoy no ha sido mi día. No me dio las gracias por el dinero. Me dio las gracias por haberla visto, por no haberme aprovechado de su error. En ese instante, en ese pequeño gesto sin importancia, lo entendí todo. No se trata de hacer grandes cosas para limpiar mi conciencia. No puedo devolver las pensiones que quité ni los sueños que rompí. No hay redención para eso. Se trata de esto, de este momento, de la decisión de devolver 2 euros, de mirar a alguien a los ojos y reconocer su humanidad. Esa es la única política que importa, la única que puede cambiar algo de verdad. Mi epitafio oficial, el que grabarán en mármol, dirá que morí sirviendo a mi país. Una mentira elegante, la última de mi carrera. Se llenarán la boca con mi legado.
Pero mi legado no está en las leyes que firmé ni en los edificios que inauguré. Mi verdadero legado fue una estela de dolor invisible que tardé una vida en ver. Y mi única verdad, la que nadie escribirá, es que tuve que morir para dejar de servirme a mí mismo, para aprender a servir, de verdad, una taza de café caliente a alguien que tiene frío, para entender que el poder no es doblegar voluntades, sino aliviar una carga, aunque sea por un solo instante. El hombre que brindó con champán en aquella suite de lujo murió esa noche. Se quedó allí en la alfombra, junto a sus zapatos italianos perfectamente lustrados. Yo solo soy el que recuerda,